Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la penúltima jornada de la Liga Allsvenskan de Suecia, el Malmö de Sergio Peña ganó por 5-2 en su visita al Varbergs Boys. El volante nacional fue titular por todo el partido, cumpliendo una buena actuación, jugando en la primera línea de volantes, ganando en más del 60% de duelos individuales por abajo, interceptando balones, bloqueando disparos, cortando los ataques rivales, aunque lo mejor que hizo fue en el ataque, ya que pudo asociarse con sus compañeros en ofensiva, habilitándolos en el área contraria, aunque no remató al arco rival. No lo necesitaron, ya que lo golearon con los tantos de Søren Riks, Mohamed Buya y el triplete de Ola Toivonen. Con este resultado, el equipo celeste es sexto con 45 unidades, lejísimos de la punta del campeonato y eliminado de los torneos europeos del próximo año. En su siguiente encuentro, visitarán al Sporting Braga el próximo jueves para cumplir el fixture de la Europa League. Por la penúltima jornada del torneo Plan Vital de Chile, el Colo-Colo uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa le ganó como local por 2-0 a O'Higgins. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 80 minutos, cumpliendo una buena actuación, jugando sobre la banda izquierda, aunque se movió por todo el frente de ataque, casi como un delantero, rematando el arco rival, ganando en la mayoría de duelos individuales por abajo, aunque no se asoció demasiado con sus compañeros en ofensiva, pudo marcar un gol más en la temporada. Corrían los 64 minutos de juego, cuando en un desborde por la derecha, Marco Rojas se le dejó solita a Basilio para que le meta un fierrazo y anote su 12º gol en la temporada, y si sumamos sus 8 asistencias, sería el segundo mejor futbolista del Cacique este año. El segundo tanto que cerró el partido para los salvos fue del propio Marco Rojas. Con este resultado, el campeón chileno sigue sacando ventaja al segundo de la tabla y ya tienen 62 unidades. En su último partido oficial de este 2022, visitarán al Ñublense el 6 de noviembre, aunque se vocea que la semana que viene se verá la renovación de Gaby Costa con el Colo-Colo. Por las semifinales de la conferencia este de la Major League Soccer, el New York City de Alexander Callens perdió por 3-1 en su visita al Philadelphia Union. El defensa nacional fue titular por todo el partido, cumpliendo una decente actuación, jugando como stopper por izquierda, donde despejó el peligro de su área, interceptando balones, ganando en el 75% de los individuales, donde incluso pudo rematar al arco rival. Lastimosamente, por su sector vinieron los goles del equipo local, ya que a pesar de que lo venían ganando con el tanto de Maxi Morales en el segundo tiempo, se los darían vuelta con los goles de Julián Carranza, Daniel Gazdak y Cory Burke. Con este resultado, quedó eliminado el único equipo peruano que aún seguía con vida en la Major League Soccer, por lo que no tendremos a otro compatriota campeón en el extranjero. De hecho, este segundo semestre del año ha sido pésimo para nuestros compatriotas en el extranjero, ya que salvo lo que ganó Gaby Costa en Chile, Advíncula y Zambrano con Boca, copas menores como el Campeones Cup, luego hemos perdido en casi todas las competiciones. Esperemos que el próximo año nos vaya mejor en las ligas extranjeras. Luego de la definición del torneo clausura, se vinieron las repercusiones. El técnico del Sporting Cristal, Roberto Mosquera, habló de sus sensaciones luego de golear al Carlos Manucci por 4-0 en el estadio Alberto Gallardo. Además se refirió a las semifinales, donde les tocará medirse al Melgar de Arequipa. Yo creo que hicimos una buena presentación, con de repente los primeros tiempos el nervio que siempre es parte importante, ¿no? Bueno, está probado que este equipo es un colectivo, ¿no? Yo el otro día en la entrevista recordé a Herrera, Lisa no está, Canchita, el mejor jugador del torneo y de Cristal, no está, y ahora no está Tábara, y bueno, yo creo que eso habla bien del colectivo, ¿no? Eso no quiere decir que no se le va a extrañar, pero la responsabilidad es la misma con Tábara o sin Tábara, así que nosotros no vamos a pedir disculpas para ir y plantear algo serio en Arequipa. Y creo que ganamos bien, no solo los 4 goles, sino jugamos bien y estamos tranquilos de cara al día miércoles, que
que jugamos contra el buen Melgar. Hemos jugado en la única plaza de altura que hemos perdido fue 1-0 en Huancayo y no debimos perder. Pero eso no dice nada. Nosotros tenemos un respeto total por Melgar y sé que va a ser un partido difícil. Hoy Sporting Cristal es el pentacampeón, los 5 años consecutivos siendo el primero en el acumulado, y Alianza Lima termina ganando el clausura y llegando a la final por los 2 puntos que le da la reserva, ¿no? ¿Qué le genera a ellos? ¿Siente que debe cambiar en esto en adelante? Gracias. Seguro que la directiva en algún momento opinará sobre temas dirigenciales, ¿no? Yo estoy en la parte deportiva. Mientras que luego de la derrota del Melgar de Arequipa frente al Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, el criticadísimo técnico argentino Pablo Lavallén habló de cara a las semifinales frente al Sporting Cristal. Sí, una derrota dolorosa, como todas las derrotas, sean de local o sean de visitante, pero hasta aquí terminó el torneo, la fase regular, y ahora tengo que pensar que tenemos que jugar una semifinal. Así que sigue dependiendo de nosotros, soñar y buscar, tratar de hacer un buen partido el miércoles y el domingo para poder estar en la final y poder buscar el título nacional. Así que seguimos con el sueño intacto de luchar por lo que queremos, que es querer salir campeón. Y nada, una vez más agradecer el esfuerzo a los futbolistas que este partido y en todos los anteriores dejaron todo en la cancha, transpiraron la camiseta del club y bueno, simplemente agradecimiento para ellos que hacen un esfuerzo y son los que logran lógicamente esta oportunidad como la que tenemos de jugar una semifinal. Por otro lado, luego de ganar al AET de Tarma en el estadio Alejandro Villanueva, el club Alianza Lima se proclamó como campeón del torneo clausura, por lo que tendrá un descanso de casi semana y media. Aunque la nota negativa entre comillas de esta tarde en Matute fue la lesión del delantero argentino Hernán Barcos. El propio delantero victoriano habló al respecto. Espero que bien, estoy con dolor ahora en la espalda, pero es un espasmo. En la cintura. Okay. Un espasmo o algo así que no creo que me traiga mayores problemas. Sí, no me gusta salir, traté de continuar, pero ya vi cuando me la quiso dar Jairo, le dije no me la dé porque no podía ni correr, entonces me estaba perjudicando más que ayudando. Pero espero que pase, que sea un espasmo nomás en la cintura y mañana esté un poco mejor. No, como sea voy a estar a disposición, trabajaré todos estos días para llegar al 100% 9. Visto todo esto, las semifinales quedaron programadas de la siguiente manera. El martes 2 de noviembre, en el Estadio Monumental de la UNSA, a partir de las 3 de la tarde, el Melgar de Arequipa recibirá al Sporting Cristal. 4 días más tarde, en el Estadio Nacional de Lima, a las 3 de la tarde, los rimenses recibirán al equipo Characato. El ganador de esta llave se medirá a Alianza Lima en la primera final nacional el miércoles 9 de noviembre y la vuelta será el sábado 12 del mismo mes. Recordemos que el equipo mejor ubicado en la tabla acumulada será el que designe en qué estadio empezará a jugarse de local. En este caso, Sporting Cristal elige sobre Alianza Lima y Alianza Lima sobre el Melgar de Arequipa. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!